Hola amigos, pues ya vamos en el capítulo 10 de esta historia, ya estamos a la mitad de este libro Momo de Michael Ende y hasta ahora vamos a recordar el último capítulo. En el último capítulo hubo un juicio muy importante a uno de los hombres grises, quien reveló toda la verdad de sus planes a Momo para apoderarse del tiempo de las personas. Y al final del capítulo, recordarán ustedes que Momo fue visitada por una pequeña tortuga, quien le pidió que la siguiera y hasta ahí nos quedamos. Vamos a continuar con el capítulo 10. Una salvaje persecución y una sosegada huida. Capítulo 10. El viejo Beppo pedaleaba su chirriante bicicleta a través de la noche. Iba tan aprisa como podía. Una y otra vez resonaban en sus oídos las palabras del juez gris. Nosotros nos encargaremos de esa niña tan extraña. Puede tener usted la seguridad, acusado, de que esa niña no volverá a perjudicarnos. Nos encargaremos de ello haciendo uso de todos los medios a nuestro alcance. No cabía la menor duda. Momo corría el máximo peligro. Tenía que ir a verla inmediatamente, advertirla de que aquellos seres grises y protegerla, aunque en realidad no sabía cómo. Pero ya se le ocurriría algo. Beppo pisó los pedales con fuerza. Sus cabellos blancos ondeaban al viento. Aún quedaba mucho para llegar al anfiteatro. La ruina entera estaba iluminada por una luz cegadora de los faros de los numerosos automóviles elegantes y grises que la rodeaban por todos lados. Docenas de hombres grises subían y bajaban presurosos por los escalones de piedra cubiertos de hierba, registrando todos los rincones. Finalmente descubrieron el agujero del muro que conducía al aposento de Momo. Algunos de ellos se introdujeron en él y se pusieron a mirar debajo de la cama e incluso dentro de la cocina de piedra. Después volvieron a salir, se sacudieron los elegantes trajes grises y se encogieron de hombros. «Ah, el pájaro ha volado», dijo uno. «Es indignante», opinó otro, «que los niños anden vagamundeando por ahí de noche, en vez de estar en sus camas como es debido». «Esto no me gusta nada en absoluto», aclaró un tercero. «Parece como si alguien le hubiese advertido a tiempo». «Eso es impensable», dijo el primero. «Ese alguien hubiera tenido que saber de nuestra decisión antes que nosotros». Los hombres grises se miraron alarmados. «En el caso de que efectivamente haya sido advertida por el susodicho en cuestión», reflexionó el tercero en voz alta, «entonces seguro que la niña ya no andará cerca. Seguir buscando por aquí sería una inútil pérdida de tiempo». ¿Tiene usted una propuesta mejor? En mi opinión debemos dar parte inmediatamente a la central para que ordenen poner en marcha una gran operación. Lo primero que nos preguntará la central es si de verdad hemos registrado a fondo los alrededores y con toda razón. Está bien, dijo el primer hombre gris, rastrearemos primero todos los alrededores, pero si entre tanto la chica recibe ayuda del susodicho, estaremos cometiendo un grave error. Eso es ridículo, especuló otro enfadado. Aún así, la central todavía estaría a tiempo de ordenar un despliegue general. Entonces todos los agentes disponibles participarían en la persecución. La niña no tiene ni la más mínima posibilidad de escapar. Así pues, manos a la obra, señores. Ya saben ustedes lo que está en juego. Aquella noche, muchos de los habitantes de las inmediaciones se extrañaron de que no cesase aquel ruido ensordecedor de coches que pasaban a toda velocidad. Incluso las bocacalles más pequeñas y los caminos de gravilla, repletos de baches, se llenaron de un terrible estruendo, como el de las calles muy transitadas. Nadie pudo pegar ojo. A esa misma hora, la pequeña Momo se encontraba caminando lentamente, guiada por la tortuga, a través de la gran ciudad que ya nunca dormía, ni siquiera a esa hora tan avanzada de la noche. Las personas caminaban presurosas, en masa, adelantándose unas a otras con impaciencia, dándose empujones o trotando en filas interminables. En el asfalto se apiñaban los coches y entre ellos rugían enormes autobuses que siempre iban hasta los topes. En las fachadas de los edificios se encendían los rótulos luminosos inundando a la multitud con su luz multicolor para luego volver a apagarse. Momo, que nunca antes había visto algo así, iba caminando como sonámbula, con los ojos muy abiertos detrás de la tortuga. Atravesaron plazas espaciosas y calles intensamente iluminadas.
Los coches les pasaban a toda velocidad por delante y por detrás. Los peatones se apretujaban, pero nadie prestaba la menor atención a la niña con la tortuga. En ningún momento tuvieron que esquivar a nadie. Nadie los empujó, ningún coche tuvo que frenar por su causa. Era como si la tortuga supiera por adelantado y con toda seguridad dónde y en qué momento no pasaría ningún coche y ningún peatón. Así que ni una sola vez tuvieron que apresurarse o detenerse para esperar. Y Momo comenzó a asombrarse de que uno pudiera andar tan despacio y sin embargo avanzar tan deprisa. Cuando Beppo Barrendero llegó por fin al viejo anfiteatro, descubrió, ya antes de bajarse de la bici, a la débil luz de su faro, las numerosas rodadas que los neumáticos habían dejado alrededor de la ruina. Dejó caer la bicicleta en la hierba y corrió hacia el agujero del muro. «¡Momo!», suspiró primero para luego repetir en voz más alta: «¡Momo!». No obtuvo respuesta. Beppo tragó saliva. Tenía seca la garganta. Atravesó el agujero y bajó la oscura habitación. Tropezó y se torció un tobillo. Encendió una cerilla con los dedos temblorosos y miró en torno a sí. La mesita y las 2 sillas de tablones estaban volcadas y las mantas y el colchón estaban tirados en el suelo, y Momo no se encontraba ahí. Beppo se mordió los labios y reprimió un ronco sollozo que por un instante pareció desgarrarle el pecho. «¡Dios mío!», susurró. «¡Oh, Dios mío! Ya se la han llevado. Ya se han llevado a mi pequeña. He llegado demasiado tarde. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué es lo que debo hacer?». En ese momento la cerilla le quemó los dedos y soltó y se quedó a obscuras. Salió al aire lo más rápido que pudo y se dirigió cojeando, con el tobillo torcido, hasta su bicicleta. Se montó y se fue de ahí pedaleando. «Gigi tiene que hacer algo», decía una y otra vez. «Gigi tiene que hacer algo. Ojalá se encuentre en el cobertizo en el que duerme». Beppo sabía que desde hacía poco Gigi se sacaba un dinerillo durmiendo las noches de los domingos en el cobertizo de las herramientas de un desguace de vehículos. Tenía que vigilar que las piezas aún utilizables de los coches no se esfumasen, como ya había sucedido en el pasado. Cuando Beppo llegó finalmente al cobertizo y se puso a aporrear la puerta, Gigi primero se mantuvo en silencio, temiendo que se tratara de ladrones de repuestos, pero luego reconoció la voz de Beppo y abrió la puerta. «¿Qué ocurre?», protestó sobresaltado. «No soporto que me arranquen del sueño de una manera tan brusca». «Momo», acertó a decir Beppo casi sin aliento. «A Momo le ha sucedido algo terrible». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Gigi, sentándose anonadado sobre su catre. «Momo, ¿qué es lo que ha pasado?». «Ni yo mismo lo sé», jadeó Beppo, «pero es algo horrible». Y empezó a contar lo que había sucedido a lo alto del tribunal del vertedero, las huellas de neumáticos en torno a la ruina y que Momo ya no estaba ahí. Claro que le llevó un tiempo relatarlo en su totalidad, pues a pesar de todo el miedo y la preocupación que sentía por Momo, no era capaz de hablar más deprisa. «Lo presentí desde el principio», dijo concluyendo su relato. «Sabía que las cosas no acabarían bien. Ahora se han vengado. Han secuestrado a Momo. ¡Oh, Dios mío, Gigi! Tenemos que ayudarla. ¿Pero cómo? ¿Cómo?». Durante el relato de Beppo, a Gigi se le fue deambulando el rostro. Se sentía como si el suelo hubiese desaparecido bajo sus pies. Hasta ese momento, todo había sido para él un gran juego. Se lo había tomado tan en serio como se tomaba cada juego y cada historia, sin pensar nunca en las consecuencias. Por primera vez en su vida, una historia continuaba sin él. Se hacía independiente y toda la fantasía del mundo no bastaba para obligarla a dar marcha atrás. Se sentía paralizado. «¿Sabes, Beppo?», comenzó a decir al cabo de un rato. «Tal vez podría ser que Momo tan solo se hubiera salido a dar un paseíto. A veces lo hace. En una ocasión incluso estuvo vagabundeando durante 3 días y 3 noches. Quiero decir que por ahora no tenemos motivo alguno para alarmarnos». «¿Y las huellas de los neumáticos?», preguntó Beppo. «¿Y el colchón tirado en el suelo?». «Bueno», respondió Gigi evasivo, «supongamos por un momento que alguien hubiera estado realmente allí. ¿Qué nos asegura que la hayan encontrado? Tal vez ella ya había salido antes de que llegaran. De no ser así, las cosas no habrían estado manga por hombro».
Pero si la han encontrado, gritó Beppo. ¿entonces qué? Agarró a su joven amigo por las solapas de la chaqueta y lo zarandeó. Gigi, no seas necio, los hombres grises existen. Tenemos que hacer algo, además, ahora mismo. Tranquilízate, Beppo, tartamudeó Gigi asustado. Claro que vamos a hacer algo, pero tenemos que pensárnoslo muy bien. Ni siquiera sabemos dónde debemos buscar a Momo. Beppo soltó a Gigi. Me voy a la policía, exclamó. Sé razonable, hombre, gritó Gigi horrorizado. No puedes hacer algo así. Supón que se pone en marcha y encuentran realmente a Momo. Sabes lo que le harán entonces, ¿verdad? Lo sabes, Beppo. Tú sabes lo que hacen con los niños huérfanos que se encuentran vagabundeando por ahí. Los meten en un asilo de esos con rejas en las ventanas. ¿Quieres hacerle eso a Momo? No, dijo Beppo en un susurro, mirando fijamente desconcertado hacia el frente. no quiero que le suceda algo así. ¿Pero hiciste en apuros? Pero imagínate que no lo esté, prosiguió Gigi. Imagínate que solo anda vagabundeando por ahí y tú le echas a la policía encima. No quisiera estar en tu pellejo cuando ella te mire a los ojos por última vez. Beppo se dejó caer en una silla, junto a la mesa, y apoyó la cabeza sobre los brazos. No sé qué debo hacer. Se lamentó. Simplemente no lo sé. Yo creo, opinó Gigi, que en cualquier caso deberíamos esperar hasta mañana o pasado mañana antes de hacer nada. Si entonces no ha regresado, iremos a la policía. Pero lo más probable es que para ese momento todo se haya arreglado y los tres nos estemos riendo de toda esta tontería. ¿Tú crees? Murmuró Beppo, al que de repente sobrevino un terrible cansancio. Había sido un día agotador para el viejo. Pues claro, contestó Gigi mientras le quitaba el zapato del pie torcido. Le ayudó a recostarse en el catre y le envolvió el pie en un paño húmedo. Todo se arreglará, le susurró con suavidad. Todo se arreglará. Cuando vio que Beppo se había quedado dormido, exhaló un suspiro y se tendió en el suelo usando su chaqueta como almohada. Pero no podía conciliar el sueño. Estuvo toda la noche pensando en los hombres grises y por primera vez en su despreocupada vida sintió miedo. La central de la Caja de Ahorros del Tiempo había dado la orden de llevar a cabo una gran búsqueda. La totalidad de los agentes de la gran ciudad había recibido la orden de interrumpir cualquier otra actividad y dedicarse en cuerpo y alma a la búsqueda de la pequeña Momo. Todas las calles rebosaban de sus figuras grises. Estaban entre los tejados, en las cloacas, controlaban sin llamar la atención las estaciones de ferrocarril y el aeropuerto, los autobuses, los tranvía. En definitiva, estaban por todas partes, pero no encontraban a la pequeña Momo. Tortuga, ¿a dónde me has llevado?, preguntó Momo. Las dos atravesaban en ese momento un oscuro patio trasero. No tengas miedo, apareció en el caparazón de la tortuga. No lo tengo, dijo Momo después de descifrar el mensaje, pero se lo decía más bien a sí misma, para darse ánimos, porque un poquito de miedo sí que tenía. El camino por el que la conducía la tortuga se volvía cada vez más extraño y cizagueante. Habían cruzado jardines, puentes, pasos subterráneos, puertas cocheras y corredores, e incluso en un par de ocasiones algunos sótanos. Si Momo hubiera sabido que la estaba persiguiendo y buscando un ejército de hombres grises, había sentido mucho más miedo, pero no tenía la menor idea de ello, y por eso seguía pacientemente a la tortuga, paso a paso, en aquel recorrido en apariencia tan enrevesado, y así estaba bien, porque del mismo modo que la tortuga había encontrado antes su camino a través del tráfico de la ciudad, ahora parecía saber con total exactitud cuándo y dónde harían su aparición los perseguidores. A veces los hombres grises pasaban unos minutos después por el mismo lugar en el que ellas acababan de estar, pero nunca se topaban con ellos. Es una suerte que ya sepa leer bien, dijo Momo con ingenuidad. ¿No crees? En el caparazón de la tortuga brilló como una advertencia en palabra. Silencio. Momo no entendía el porqué, pero le hizo caso. A poca distancia pasaron en aquel momento tres figuras obscuras. Las casas del barrio por el que iban paseando ahora eran cada vez más grises y miserables. Se trataba de bloques altos de pisos con fachadas desconchadas y rodeados de calles llenas de baches, en los que se habían formado numerosos charcos. Era un lugar lúgubre y solitario.
A la central de la caja de ahorros del tiempo llegó el aviso de que la pequeña Momo había sido avistada. Bien, fue la respuesta. ¿ya la han detenido? No, de repente fue como si se la tragara la tierra. Hemos vuelto a perder su rastro. ¿Cómo es posible? Eso mismo nos preguntamos nosotros. Hay algo que no cuadra. ¿Y dónde se encontraba cuando la vieron? Pues esa es la cosa. Se trata de una zona de la ciudad que nos es totalmente desconocida. ¿Pero cómo? No existe tal cosa. Al parecer sí. ¿Cómo decirlo? Es como si la zona estuviera en la frontera del tiempo y la niña se ha acercado al límite. ¿Qué? Continuad inmediatamente con la persecución. Tienen que atraparla a cualquier precio. ¿Lo han entendido? Entendido. Fue la cenicienta respuesta. Al principio, Momo pensó que se trataba del amanecer, pero aquella luz tan extraña llegó de una manera repentina, o mejor dicho, justo en el momento en el que doblaron aquella esquina. Allí ya no era de noche, tampoco era de día, y aquella penumbra no se parecía ni a la del alba ni a la del crepúsculo. Era una luz que resaltaba los contornos de todas las cosas de un modo extrañamente nítido y claro, y que sin embargo no parecía provenir de ninguna parte, o más bien de todas ellas, porque las largas sombras negras que proyectaban hasta los más diminutos guijarros de la calle se extendían en direcciones diferentes, como si aquel árbol fuera iluminado desde la izquierda y aquella casa desde la derecha, y el monumento de más allá desde adelante. Además, el propio monumento presentaba un aspecto en verdad extraño. Sobre un zócalo cúbico de piedra negra se alzaba un huevo blanco de proporciones gigantescas. Eso era todo, pero también las casas eran por completo diferentes a todas las que Momo había visto en su vida. Eran de un blanco casi cegador. Tras las ventanas reinaba la oscuridad, de manera que no se podía ver si había alguien adentro. Pero, de algún modo, Momo tenía la intuición de que aquellas casas no se habían construido para ser habitadas, sino para servir a un misterioso fin. Las calles estaban completamente desiertas, no solo de personas, sino también de perros, pájaros, coches. Todo parecía inmóvil, y como si estuviera encerrado en una bola de cristal, no se sentía ni el menor soplo de aire. Momo estaba sorprendida de lo rápido que avanzaba ahí, a pesar de que la tortuga iba incluso más despacio que antes. Fuera de aquel extraño barrio, allí donde aún era de noche, 3 elegantes automóviles recorrían la calle llena de baches con los faros encendidos. En cada coche viajaban varios hombres grises. Uno que iba delante de él había divisado a Momo justo cuando estaba doblando la esquina de la calle, de los edificios blancos, allá donde comenzaba esa luz tan peculiar. Pero al llegar a aquella esquina sucedió algo verdaderamente inconcebible. Los coches no se podían mover de su sitio. Los conductores pisaban el acelerador y las ruedas chirriaban, pero los coches permanecían en el mismo lugar. Digamos que como si estuvieran encima de una cinta transportadora que corría a la misma velocidad, pero en dirección opuesta. Y cuanto más aceleraban, menos avanzaban. Cuando los hombres grises se dieron cuenta, salieron del coche profiriendo maldiciones y tratando de atrapar a pie a Momo, a la que aún podían divisar a lo lejos. Se pusieron a correr con los rostros crispados y cuando al fin tuvieron que detenerse exhaustos, se percataron de que no habían avanzado más de 10 metros y la pequeña Momo había desaparecido allá a lo lejos, en algún lugar entre los edificios blancos como la nieve. Se acabó, dijo uno de los hombres. Se acabó, ya no la podremos atrapar. No entiendo por qué no nos hemos movido del sitio, opinó el otro. Yo tampoco, respondió el primero. La cuestión es que si lo consideran, es una circunstancia atenuante a nuestro fracaso. ¿Acaso usted cree que nos llevarán ante un tribunal? Pues no lo sé, pero desde luego no se van a deshacer en elogios. Los hombres grises presentes agacharon las cabezas, compungidos, y se fueron a sentar sobre los radiadores y los parachoques de sus automóviles. Ya no tenían prisa. Ya lejos, muy lejos de ahí, en algún lugar del laberinto de calles vacías y blancas como la nieve, Momo iba siguiendo a la tortuga, y precisamente como iban tan despacio, era como si la calle se deslizara bajo sus pies, como si los edificios pasaran volando hacia atrás a su paso. De nuevo, la tortuga dobló una esquina seguida de Momo, y se detuvo de golpe. Esa calle tenía un aspecto completamente distinto a las anteriores. Se trataba más bien de una angosta callejuela. Los edificios que se alineaban a la derecha e izquierda parecían frágiles palacios de cristal, llenos de torrecillas, saledizos y terrazas,
que hubieran estado largo tiempo en el fondo del mar y que ahora de repente hubieran aflorado a la superficie, cubiertos de algas, moluscos y corales, y todo ello brillaba con sutiles colores como si fueran de nácar. La callejuela conducía a una casita que la cerraba y que se situaba perpendicular ante las demás. En el centro tenía un portón enorme de color verde adornado artísticamente con figuras. Momo miró el letrero con el nombre de la calle, que se encontraba justo encima de ella. Era de mármol blanco y en él se podía ver escrito en letras doradas: Callejón de Nunca Jamás. Momo tan solo se había entretenido unos segundos mirando y deletreando el cartel, pero la tortuga ya se encontraba bastante lejos, casi al final de la callejuela, delante de la última casa. ¡Ah, espérame, tortuga!, gritó Momo, pero curiosamente no pudo oír su propia voz. Por el contrario, la tortuga sí pareció escucharla, puesto que se detuvo y la buscó con la vista. Momo quería seguirla, pero nada más entrar en el callejón de Nunca Jamás fue como si estuviera caminando bajo el agua, contra una fuerte corriente o contra un viento salvaje, y sin embargo imperceptible, que la empujaba hacia atrás. Se puso de lado para oponerse a ella en enigmática fuerza. Fue agarrándose a los salientes del muro y a veces incluso tuvo que ponerse en 4 patas para avanzar. «No puedo continuar», le gritó a la tortuga, a la que podía ver sentada muy pequeñita al otro extremo del callejón. «¡Ayúdame!». La tortuga retrocedió parsimoniosamente. Cuando por fin llegó hasta donde estaba Momo, en su caparazón apareció el siguiente consejo: «Camina de espaldas». Momo lo intentó, se dio la vuelta y comenzó a andar de espaldas, y de repente logró avanzar sin ninguna dificultad. Pero lo que le estaba sucediendo era muy curioso. Mientras iba caminando marcha atrás, también comenzó a pensar marcha atrás. Respiraba en marcha atrás, sentía en marcha atrás y, en resumen, vivía en marcha atrás. Finalmente chocó contra algo duro, se dio la vuelta y se vio ante la última casa, la que cerraba la calle. Se asustó un poco porque la puerta verde de metal adornada con figuras, vista desde ahí, de repente parecía gigantesca. ¿Conseguiré abrirla?, pensó Momo dubitativa. Pero en ese mismo instante se abrieron los 2 enormes batientes del portón. Momo permaneció unos segundos inmóvil, ya que había descubierto otro rótulo encima de la puerta. Estaba apoyado en un unicornio blanco y en él se podía leer: «La casa de ninguna parte». Como Momo no sabía leer aún muy deprisa, los 2 batientes estaban ya a punto de cerrarse de nuevo cuando terminó de deletrearlo. Tuvo el tiempo justo para traspasar el umbral antes de que el gigantesco portón se cerrara con un sordo estruendo a su espalda. Ahora se encontraba en un pasillo muy alto y largo. A izquierda y derecha se alzaban a tramos regulares figuras de piedra de hombres y mujeres desnudos que parecían sostener el techo. Ahí ya no había ni rastro de la misteriosa corriente. Momo siguió a la tortuga, que iba caminando despacito delante de ella por el largo del corredor. Al final del mismo, el animalito se detuvo frente a una puertecita muy pequeña, del tamaño justo para que Momo pudiera pasar agachada. «Hemos llegado», se podía leer en el caparazón de la tortuga. Momo se agachó y divisó justo a la altura de su nariz un cartelito colgado en la puerta que decía: «Maestro segundo Minucio Hora». Momo inspiró profundamente y giró con decisión el pomo de la puerta. Cuando la puertecita se abrió, se hizo audible una polifonía de tic-tacs, chirridos, zumbidos y tintineos. La niña siguió a la tortuga y la pequeña puerta se cerró tras ellas. Fin del capítulo 10. Bueno, amigos, pues ya vamos, les digo, a la mitad de este libro. Y pues platíquenme qué les está pareciendo esta lectura y cómo van con esta dinámica de cuarentena. Hasta luego. Chao, chao.